Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo que cada día nos acompañan para poder estudiar y compartir la Palabra de Dios como un alimento espiritual. La Palabra de Dios como una bendición que Dios imparte cada día a los seres humanos. Y también queremos dar la bienvenida a todos los amigos y el público en general que por la gracia de Dios también tienen la oportunidad de poder ingresar a este medio de comunicación para poder estudiar juntamente con nosotros este estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. En esta noche vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, el grandioso y precioso mensaje de justificación por la fe, o el mensaje de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, para que nadie se gloríe, sino la gloria sea a Dios. Estamos en el estudio número 352 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. El objetivo de este estudio es llegar a comprender realmente cómo podemos experimentar una vida de justicia, porque la palabra de Dios dice que el cristiano vivirá por fe, el justo vivirá por la fe. Esa es la promesa de Dios, pero como toda promesa es condicional, entonces necesitamos seguir estudiando las condiciones que Dios ha dispuesto para poder apropiarse, para poder recibir la salvación en Cristo Jesús. En esta oportunidad vamos a seguir aprendiendo por qué el mundo religioso, por qué los profesos cristianos no podemos experimentar una religiosa satisfactoria, una vida cristiana plena, una vida religiosa llena de buenas obras, así como vivieron los patriarcas, los profetas, los apóstoles de la iglesia primitiva. La Biblia está llena de ejemplos de hombres creyentes ejemplares que tenían vidas santos, vidas justas, vidas pías, consagrado enteramente su vida al servicio de Dios. Así como Dios enseñó el plan de salvación al pueblo de Israel por medio de las ceremonias del santuario terrenal. En los servicios del santuario terrenal, los que oficiaban eran los sacerdotes, y los sacerdotes eran seres humanos enteramente consagrados al servicio del santuario. Dichos sacerdotes no podían dedicarse a ninguna otra actividad. Su actividad era las labores del santuario. Entonces un sacerdote llevaba un vestido especial y sobre su cabeza llevaba una mitra y había una frase que estaba escrito en esa mitra. Decía, consagrado a Dios. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, 9,
escribe para todos los tiempos y dice: el pueblo de Dios debe ser un pueblo consagrado, real sacerdocio, gente santa, para que anuncien, dice, las virtudes de aquel que les ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hoy en día y en todos los tiempos, el verdadero cristiano religioso está llamado a ser un pueblo de sacerdotes, de príncipes, enteramente consagrados a Dios. ¿Qué significa eso? Significa que para poder aceptar, seguir a Cristo, para poder aceptar el Evangelio, la palabra de Dios, para ingresar a la vida cristiana, el creyente necesita entregar su vida, así como el sacerdote vivía enteramente consagrado al servicio del santuario. Pero hoy en día ese principio, esa enseñanza que Dios quería que el pueblo de Israel entienda, hoy en día ha sido prácticamente ignorado. Por eso hoy las religiones, las iglesias, desde los líderes hasta los creyentes, no viven una vida consagrada así. Y ahora nos preguntaríamos, ¿cuál era la actividad? ¿Qué trabajo realizaban los sacerdotes? Los sacerdotes estaban instruidos y dotados de la sabiduría de Dios. Ellos eran sacerdotes que ministraban todos los servicios del santuario, servicios matutinos, vespertinos, los sábados y durante las 7 fiestas anuales y también durante los 7 sábados ceremoniales también. Esa era una de sus funciones. Ningún israelita que no esté consagrado al sacerdocio no podía ejercer esa función. Las siguientes funciones eran que los sacerdotes eran maestros, que enseñaban, instruían al pueblo. En otras palabras, cumplían la función de un mensajero, de un predicador, de un pastor, de un misionero, enseñar. Otra función que tenían era de que ellos eran jueces, hacían justicia. Todo asunto que no podían arreglar los israelitas, o todo problema que surgía entre israelitas, entonces traían el asunto a los sacerdotes, eran jueces y tenían aún otras funciones. También los sacerdotes eran médicos. Ellos conocían de salud y de las enfermedades. Ellos primeramente, por ejemplo, para recibir los corderos para el sacrificio, examinaban minuciosamente, detalladamente, y si encontraban alguna mancha, algún defecto, algún malestar en los animales que traían el pueblo para el sacrificio, el sacerdote los rechazaba, porque el cordero representaba a Cristo, así como Cristo debía ser
debía venir a este mundo y vivir una vida sin mancha, sin contaminación, una vida de pureza, una vida consagrado, así como los sacerdotes. Por eso el libro de Hebreos dice, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por eso los corderos eran examinados. Y los sacerdotes examinaban todas las enfermedades del pueblo. Cualquier israelita que se sentía mal y tenía dolencias, tenía que venir al sacerdote. El sacerdote examinaba y le daba la solución correspondiente. Aún en enfermedades incurables como la lepra, el sacerdote examinaba. Y si era lepra, al israelita con lepra, le ponía en cuarentena. Le enviaba al campo, al desierto, a un lugar despoblado, para que no pueda contaminar al resto del pueblo. Así entonces los sacerdotes también administraban las leyes, las normas, los estatutos, los derechos, los dichos, todo eso administraban. Cuán completo era la función de los sacerdotes. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice, en primera de Pedro 2:9, el pueblo de Dios, dice, es llamado para ser un real sacerdocio, nación santa. Entonces, la pregunta que debemos hacernos hoy, todos los religiosos, todos los cristianos, es, ¿cómo nosotros podemos entonces llegar a consagrar nuestra vida a Cristo? Porque el santuario representaba a Cristo. Cristo es el verdadero santuario, el templo. Por eso a los judíos, cuando estaba en esta tierra, Jesús, ¿qué les dijo? En una oportunidad les dijo, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré. Y el pueblo de Israel no comprendió. Ellos comprendieron con mente carnal, con sabiduría humana. Y dijeron, Señor, dice, ¿cómo vas a reconstruir este templo en 3 días? Ellos pensaron que se refería solamente al templo físico, material de Jerusalén. Le dijeron en 46 años fue reconstruido. Pero ellos no sabían que el ser humano natural, carnal, ha sido engendrado en base a 46 cromosomas. 23 del varón y 23 de la mujer. Entonces, no comprendían ellos el significado espiritual del templo reconstruido de Jerusalén, al cual Jesús honró con su presencia. Ahora también Cristo quiere honrar con su presencia al templo que también está representado al verdadero sacerdote, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es real sacerdocio. Así como Cristo era templo y Cristo también es el sumo sacerdote, el creyente también, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, debe ser un templo también viviente y debe ser también un sacerdote consagrado. Fácil de comprender por comparación. Entonces, si el creyente verdadero, el cristiano, tiene que ser un templo limpio, purificado, ¿quién lo va a purificar? El Espíritu Santo. Al templo físico material de Jerusalén, Jesús purificó, lo limpió 2 veces.
Y el Espíritu Santo ahora, si nosotros le entregamos nuestra vida y comprendemos que una de las obras del Espíritu Santo es limpiarnos, restaurarnos al estado original del templo original que Dios construyó en el Edén, Adán y Eva. Quiere restaurarnos, reformarnos, volvernos a la forma original. ¿Quién restaura? ¿Quién reforma? ¿Quién renueva? Lo vuelve nuevo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahora sí, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, como un templo viviente y como un real sacerdocio, vivirá una vida consagrado a Cristo, que es el verdadero templo. Ser siervo de Cristo. Y ser siervo de Cristo es ser siervo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una de sus obras es dirigir, gobernar, conducir al verdadero pueblo de Dios como verdaderos sacerdotes santos. No puede existir un sacerdote que no sea santo. En una oportunidad, los hijos de un sacerdote tenía 2 hijos, este sacerdote Elí. Y estos 2 hijos prácticamente perdieron la santidad, porque bebieron, dice, mucho jugo de uva y se marearon, perdieron la razón. Y en vez de utilizar el fuego sagrado, utilizaron fuego común. ¿Y qué pasó? Dios es un Dios santo. Yo soy santo, dice, vosotros seréis santos, dice el apóstol Pedro. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. O Jesús dijo en San Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre. Y como estos dos sacerdotes utilizaron el fuego común. Hoy representa el fuego común sabiduría humana. Vivir la vida cristiana con sabiduría humana. Trabajar en predicar el Evangelio con sabiduría humana carnal. Y estudiar la palabra de Dios con sabiduría humana carnal. Nos va a desviar. Nos va a llevar a un camino equivocado. Así como Pablo estaba en un camino equivocado, así. Y Dios no va a tolerar. ¿Y qué pasó con estos 2 jóvenes sacerdotes? Fuego, dice, salió del santuario y los quemó. Dios es fuego consumidor al pecado. Pero como ellos no querían separarse del pecado, a pesar que Dios los había limpiado, les había purificado y los había santificado, pero ellos volvieron nuevamente a su mente del yo. Y ahora fueron consumidos por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, hoy el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo, real sacerdocio, consagrado enteramente a la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios en este tiempo? La misma obra que desempeñaban los sacerdotes en el santuario. Todo creyente verdadero, consagrado a Dios, santificado por el Espíritu Santo, limpio, puro, debe ser el que oficie las reuniones, el que dirija las reuniones, el que dirija los sacrificios de alabanza,
como dice el salmista David. Hoy los cristianos santos, justos, buenos, deben enseñar al pueblo, deben predicar la palabra con el poder del Espíritu Santo, que les ha santificado a ellos, y ahora con ese poder necesitan predicar la palabra con poder. Los cristianos verdaderos, como los sacerdotes santos, hoy deben hacer justicia, es decir, dar consejos, arreglar todos los problemas que el ser humano pueda tener con el pecado. Y deben también ser médicos misioneros, asistir a los enfermos y dar solución a los enfermos. Deben ser también los que puedan administrar las leyes, los estatutos, los dichos, los preceptos, todo eso. Entonces, si el pueblo de Dios, todos los creyentes, como un pueblo de sacerdotes santos, dirigidos por el Espíritu Santo, se dedicaran a esa obra, no habría tiempo para las cosas de este mundo. Ya no habría tiempo para las actividades de este mundo. Ya no habría tiempo para poder estar en los deleites, en las comodidades, en los afanes de este mundo. Ese es el mensaje que estamos estudiando en este tiempo. Por eso, todos los días pedimos a Dios que nos dé el tiempo necesario y suficiente, porque Dios es el dueño del tiempo. Mío es todo, dice, aun el oro, la plata, los animales, las plantas, el tiempo y todo lo que existe en este mundo, los talentos, las habilidades, todos de Él. Pero todo es impartido por el Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí hemos estudiado que el Espíritu Santo se da bajo condiciones, así como todas las promesas. Y hoy vamos a estudiar acerca de la obra del Espíritu Santo. No olvidemos que la palabra de Dios no ha revelado la personalidad del Espíritu Santo. Entonces no podemos perder tiempo en eso. Pero Dios se ha revelado la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo, su obra, su ministerio, se divide en dos grandes actividades, en dos campos podemos decir. El Espíritu Santo trabaja, obra por los seres humanos, por los pecadores, trabaja de afuera. Todos los días desde que el ser humano nace en este mundo, el Espíritu comienza a trabajar para poder llamarlo, para poder atraerlo, para poder aconsejarle, amonestarle. Trabaja de infinidad de maneras, de afuera, por nosotros, por los seres humanos pecadores. Pero cuando los pecadores reconocen su condición, aceptan el llamado y se entregan a Cristo y al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a entrar al corazón. A eso se refiere cuando dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta, dice, de tu corazón, de tu mente, de tu vida. Si tú me dejas entrar, estás dispuesto, dice, a dejar esa vida de pecado, todo,
entonces yo voy a entrar a tu vida, dice, a tu corazón, a tu mente, y yo voy a comenzar a limpiar, a purificar, y voy a establecer mi reino, mi gobierno, y voy a dirigir tu vida, pero una vida limpia, una vida pura, una vida santa, como un pueblo de sacerdotes consagrados al templo santo que es Cristo, un pueblo santo. Entonces necesitamos comprender el trabajo del Espíritu Santo, cómo trabaja de afuera y cómo trabaja dentro de nuestra vida, en nosotros y con nosotros. El mundo religioso, el cristianismo, no ha llegado a distinguir eso, a comprender, a diferenciar. En vista de que el Espíritu Santo todos los días trabaja para llamar, para atraer, para ayudar, para compadecerse, para tener amor, misericordia de la humanidad, porque toda la humanidad pertenece a Dios por creación y por redención. Ahora el Espíritu Santo, su trabajo es atraerlo como un imán, encantarlo, llamarlo, mostrarle el amor de Dios. Por eso cuando un ser humano, sea religioso o no sea religioso, cuando está en peligro, cuando está en problemas o cuando está con una enfermedad terrible, incurable, cuando está en una situación imposible de solucionar humanamente, o cuando está al borde de la muerte, todos claman a Dios, dicen: Señor, ayúdame, ten misericordia, así como un mendigo cuando está ya sin nada, pide ayuda, estira la mano. Así los seres humanos claman a Dios, piden a Dios, y el Espíritu Santo viene y le ayuda, le socorre, le libra, le saca del problema. Hasta muchas veces se le pide de todo corazón, puede también aliviar su dolor, su enfermedad. Esa es la obra del Espíritu Santo. De afuera trabaja primero. A eso se llama el llamamiento de Dios. Su obra es llamar a los pecadores al arrepentimiento, llamar a la salvación. Pero los religiosos, los cristianos, se han quedado con esa obra del Espíritu Santo de afuera. Por eso el religioso, el profeso cristiano, solo cuando necesita a Dios clama, pide. Puede ser en los cultos matutinos, vespertinos, en las reuniones, sean sábados, domingos o cualquier día, piden a Dios. O en su casa se arrodillan, piden a Dios. Y si realmente Dios ve, el Espíritu Santo ve que no puede solucionar ese problema, si le pide de todo corazón, se humilla, entonces el Espíritu Santo le ayuda, porque Dios es bueno, Dios es amor. A eso muchos llaman vida cristiana. Pero no es vida cristiana. ¿Por qué no es vida cristiana? Porque ese ser humano, una vez que recibió la ayuda, el amor de Dios, solucionado su problema, nuevamente regresa a su vida anterior. Nuevamente ahora vive confiando en sí mismo, haciendo su voluntad, buscando sus planes, ahora sirviendo al mundo, trabajando para el mundo. El que trabaja para el mundo, trabaja para el enemigo. Entonces, no es un pueblo de Dios consagrado, no es un real sacerdocio, no es un cristiano santo, consagrado. Los que son consagrados a Cristo, al Espíritu Santo, no pueden volver a la vida del mundo. Ahí está la diferencia.
Pero cuando el creyente cree y acepta el llamamiento, porque el ser humano pecador es como una oveja perdida, dice, en el desierto, en el zarzal, en el espinal, en el hoyo. Ha caído esa oveja perdida, ha caído en el pozo del pecado, en las espinas del pecado. Y clama a Dios, el Espíritu Santo le llama y responde. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. Aceptan el llamado. El Espíritu Santo busca. Y cuando el creyente acepta el llamado, está dispuesto a dejar el mundo, dice, Señor Jesús, renuncio a mi vida antigua, renuncio a las cosas de este mundo. Estoy dispuesto, renuncio a mi estudio, a mi trabajo, a la alimentación de este mundo que me ha enfermado. Renuncio a la economía de este mundo que me ha esclavizado. No he tenido tiempo para predicar, para estudiar tu palabra, ni visitar a los enfermos. Renuncio. Entonces, totalmente se entrega sin reservas, no a medias. Entonces el Espíritu Santo entra al corazón. Ahora va a obrar en nosotros, dentro de nosotros, y va a establecer su trono, su reino. Pero va a limpiar nuestra vida, va a retirar ese corazón egoísta, pecaminoso, esa mente carnal, terrenal, lo va a retirar a un lado y nos va a dar una mente nueva, un corazón nuevo, un corazón lleno de amor de Dios, ya no con amor egoísta que se acaba. Así que entonces, eso es lo que vamos a estudiar, cómo el Espíritu Santo obra por fuera y cómo obra por dentro. Nosotros necesitamos las dos obras si queremos la salvación, si queremos la vida eterna, si queremos vivir libre de pecado, si queremos tener victoria sobre el pecado. Cuando la Biblia habla de pecado, está hablando de las tres fases o clases de pecado. Pecado en el corazón egoísta, mente pecaminoso. Pecado en el mundo, todas las actividades, todas las cosas que existen en el mundo, que Satanás ha creado, ha malogrado la obra de Dios, están llenos de pecado, contaminados de pecado. Por eso el apóstol Pablo dijo, vosotros sois templo de Dios, pueblo de Dios, no toquéis las cosas de este mundo. El que ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Oh almas adúlteras, dice, ¿por qué ustedes fornican con el mundo, adulteran con el mundo? Entonces ahora vamos a comprobar lo que queremos aprender. Consejo para Maestros 344 que dice, una cosa es asentir a la obra del Espíritu Santo en la conversión. Cuando se acepta, se asiente, se recibe al Espíritu Santo en el corazón, en la mente, en la vida, en la conversión. Y otra cosa es aceptar la intervención del Espíritu como reprensor que llama al arrepentimiento. Otra cosa es escuchar, aceptar al Espíritu Santo que nos está llamando todos los días. Entonces, son dos trabajos diferentes. El Espíritu trabaja desde afuera llamando a todos los seres humanos, a los que no conocen a Dios y a los que conocen a Dios y no se han entregado, no tienen verdadera conversión, no han nacido a la vida espiritual, no tienen el carácter de Cristo, no tienen el amor de Dios, no son guiados por el Espíritu Santo, a ellos sigue llamando. Y vamos a ver más adelante, por ejemplo,
los judíos, los fariseos, no tenían el Espíritu Santo en el corazón, pero eran los mayores religiosos del tiempo de Cristo. Leamos en Consejo para Maestros 351. Dice: sin la acción divina, el hombre no puede hacer cosa buena alguna. Cuando dice acción divina, trabajo de Dios. ¿Y quién es el representante de Dios, de Cristo? El Espíritu Santo. Sin el trabajo, sin la obra del Espíritu Santo en el hombre, dentro del hombre, del creyente santo, el hombre no puede hacer cosa buena alguna. Sin el Espíritu Santo en el corazón, el hombre siempre fallará, el hombre se equivocará, el hombre será imperfecto, el hombre siempre va a pecar, el hombre se va a olvidar, el hombre va a ofender. Entonces no hay vida cristiana perfecta para el ser humano sin el Espíritu Santo, sin su obra en el corazón, en la mente. Sigue diciendo: Dios invita a todo hombre a arrepentirse. Sin embargo, el hombre no puede arrepentirse a menos que el Espíritu Santo obre sobre su corazón. Para que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, necesitamos arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos en el arrepentimiento. Ahí sí, el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo y del hombre pecador. El hombre pecador solo no puede arrepentirse. Necesita la ayuda del Espíritu Santo desde afuera. Es como cuando algún ser humano en este mundo cae en un hoyo. ¿Qué necesita? A alguien que le ayude a salir del hoyo. Así es el ser humano pecador. Solo no puede arrepentirse. Porque arrepentimiento es reconocer que somos pecadores, hemos fallado, hemos fracasado, y estar dispuesto a salir del hoyo del pecado, del pozo del pecado. Eso es lo que dice el salmista David en Salmos 40. Dice: estuve en el pozo cenagoso de lodo, de barro. No había forma de salir. Dice: clamé a Dios. Y Cristo, por medio del Espíritu Santo, vino y estiré la mano de la fe, dice, y me sacó sobre la roca. Ese es el verdadero arrepentimiento, reconocer que estamos perdidos en el pecado, y el Espíritu Santo nos obra en nosotros una reforma, cambio de vida. Ya no seguimos en el mundo cenagoso de pecado, nos saca sobre Cristo la peña. Así que el Espíritu Santo obra desde afuera para el arrepentimiento. Pero el Señor no quiere que ningún hombre aguarde hasta pensar que se ha arrepentido. Antes de dar el paso hacia Jesús, el Salvador está induciendo continuamente a los hombres al arrepentimiento. Así que el Espíritu Santo está trabajando continuamente en el arrepentimiento, porque el Espíritu Santo es el representante de Cristo en este mundo. Lo único que necesitan es someterse a su atracción y que su corazón se enternezca penitentemente. ¿Cuál es la condición para poder recibir la ayuda del Espíritu Santo desde afuera? Es someterse a su atracción, aceptar el llamado, no resistirse, y que nuestro corazón, dice, debe enternecerse, quebrantarse, humillarse. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la vida. Sabio Salomón dice en Proverbios 4:23, del corazón mana la vida. Tenemos que humillarnos,
Tenemos que enternecernos, decir, Señor, yo tengo la culpa. Señor, yo nunca voy a poder mejorar, ni cambiar, ni solucionar mi problema de pecado. Ahora sí, el Espíritu Santo nos ayuda. En otras palabras, es un ayudante. Pero ojo, no olvidemos esta palabra. Cuando el Espíritu Santo entre al corazón, ya no va a ser ayudante. Él va a establecer su trono. Él va a reinar, va a ser rey. Él va a ser el que gobierne nuestra vida. Él va a ser juez, Él va a ser nuestro maestro, Él va a ser el arquitecto de nuestro carácter, Él va a ser nuestro médico. Nosotros seremos sus siervos, sus ayudantes. Entonces el papel cambia. El ser humano carnal, con mente carnal, se maneja su vida solo, pero cuando no puede y fracasa, pide ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Pero el plan de salvación es cambiar esa vida. El que acepta a Cristo, dice, como su Salvador personal, acepta ser justificado, recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el Espíritu Santo establece en el corazón la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Ahora el Espíritu Santo es el que dirige nuestra vida. Y el ser humano se convierte en siervo inútil, ayudante, un instrumento nada más en las manos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos comprender. Sigamos adelante. 352, consejo para maestros. Se le concede al hombre una parte en esta gran lucha por la vida eterna. Debe responder a la acción del Espíritu Santo. Se requerirá una lucha para vencer a las potestades de las tinieblas, y el Espíritu obra en él para lograrlo. Primero el hombre debe responder, dice, a la acción del Espíritu Santo, al llamado. Y luego el Espíritu Santo trabajará para liberarlo de la potestad de las tinieblas. Consejos para la Iglesia 433. Un testigo silencioso vela sobre toda alma. ¿Quién es el testigo silencioso? El Espíritu Santo vela. Día y noche vela sobre el alma, porque el ser humano pecador está en peligro, tratando de atraerla a Cristo, mientras haya esperanza y tiempo de gracia, hasta que los hombres resistan al Espíritu Santo, para eterna ruina suya, son guardados por los seres celestiales. Pero también la obra, el trabajo del Espíritu Santo de afuera, llamando, atrayendo, buscando, se termina cuando el ser humano pecador resiste, se opone y ya no quiere ir al arrepentimiento. Esta experiencia lo hemos estudiado con los religiosos judíos, los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos. Los judíos también estaban divididos, los samaritanos y los judíos en Jerusalén, sacerdotes, Sanedrín, todos resistieron la obra del Espíritu Santo cuando Jesús estaba en esta tierra. Jesús predicaba el Evangelio, el reino de Dios ha llegado, y el Espíritu Santo trabajaba, llamando a los religiosos, a todos, pero resistieron. Solo pocos apóstoles o discípulos respondieron, y también muchas mujeres respondieron. A la final, el Espíritu Santo los abandonó a los judíos, fariseos, a todos.
y en el año 70 todos perecieron. En el año 1888, en el Congreso de Minneapolis, cuando el Espíritu Santo fue derramado e invitó al arrepentimiento, a la conversión, al nuevo nacimiento, a recibir el carácter de Cristo, la gloria de Cristo, para recibir la lluvia tardía y iluminar el mundo con la gloria de Cristo, que es su carácter, resistieron, se opusieron y rechazaron. Y el Espíritu Santo, dice, se volvió. Y el pueblo adventista quedó sin el Espíritu Santo que les esté llamando ya. Por eso se dividió el pueblo adventista en miles y miles de pedazos, grupos, se desglosó. Apenas mencionamos esa historia. Entonces, vamos a clasificar cómo el Espíritu Santo trabaja de afuera llamando. Dice en Discurso Maestro de Jesucristo, página 90, el primer paso para acercarse a Dios consiste en conocer y creer en el amor que siente por nosotros. 1 Juan 4:16. Solamente por la atracción de su amor nos sentimos impulsados a ir a Él. El Espíritu Santo es el que trabaja mostrando ese amor, esa misericordia, esa compasión, ayudar al ser humano que clama al pecador, ya que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, porque el espíritu del mal mora. Pero así como esos dos locos gadarenos en el tiempo de Jesús, en su corazón clamaron, querían liberarse de los espíritus malos. Y el Espíritu Santo conocía ese deseo, esa respuesta de aquellos dos endemoniados gadarenos. Y Jesús los liberó. Así el Espíritu Santo está trabajando el amor de Dios. Por eso muchos religiosos dicen, Dios me ha ayudado, dice, Dios me ha sanado, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado aquello, Dios me ha llevado a la iglesia, Dios me ha hecho estudiar la Biblia. Ese es el amor de Dios, el Espíritu Santo te está llamando. ¿Cuándo vas a aceptar al Espíritu Santo? Cuando entregues tu vida y seas un real sacerdocio, pueblo santo, morando el Espíritu Santo en tu corazón. Ya no servirás al mundo, así como los sacerdotes consagrados no hacían trabajo común, como el pueblo de Israel incrédulo, que trabajaba en Canaán, en sus huertas y en todas las actividades, en su ganadería. Pero los sacerdotes no tenían ni casa, ni terreno, nada en este mundo. Vivían en las 7 ciudades de refugio. Y Cristo es nuestro refugio. El cristiano debe vivir en Cristo. Jesús dijo, ¿para qué os preocupáis del día de mañana? Segunda forma como llama el Espíritu Santo, deseado de todas las gentes, 143. Dios llama por medio del Espíritu Santo en la lectura de la Biblia y escuchando a los predicadores. El Espíritu Santo a veces da lugar a que leas la Biblia, te está llamando, todavía no eres cristiano. O cuando escuchas a los predicadores, el Espíritu Santo te está llamando. Pero muchos religiosos dicen, no, yo leo la Biblia, yo escucho al predicador en la iglesia, ya soy cristiano. Todavía no es cristiano. Si sería cristiano, viviría como Cristo, consagrado a la obra de Dios. No estamos hablando de los pastores pagados, eso es otra historia, ya hemos estudiado hace poco. Tercera forma como el Espíritu Santo trabaja de afuera. Palabras de vida del Gran Maestro 147, deseado de todas las gentes 4:45. Dice, Cristo por medio de su Espíritu busca, llama al pecador, como a una oveja que está perdida entre las zarzas del pecado, en el hoyo de la corrupción de este mundo.
y le dice: sígueme. Y Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, aceptan el llamado. Y salen ahora, el Espíritu Santo los saca del hoyo de la corrupción del mundo. El mundo está corrompido. Todos los gobiernos están corrompidos, son corruptos, como salen las noticias en todo el mundo. Corrupción a todo grado, a grados mayores, a grados menores, pero el mundo está corrompido. Todo ser humano está corrompido. Entonces, ¿qué estudio bueno puede haber? ¿Qué trabajo bueno puede haber? ¿Qué cosa buena puede el ser humano corrompido inventar, crear? Todo es para el mal. Así como en este tiempo el mundo ya está sufriendo la consecuencia de los celulares. Antes, cuando no había celulares, cuando las llamadas telefónicas eran por cable, no había estrés. Y yo recuerdo que cuando compramos un celular grande, hasta ahí no había estrés, pero cuando los celulares aparecieron pequeños, comenzó a aparecer el estrés en este mundo. Ahora ya, con internet, con 4G, con 5G, ya las pandemias debilitarán al ser humano. Esas ondas eléctricas del internet, del 4G, 5G, perforan el cuerpo humano, porque son ondas eléctricas. Nada bueno puede hacer el ser humano. Y solo por gracia estamos aprovechando este medio para compartir este evangelio. Está en San Mateo 8:22, San Mateo 9:9, San Mateo 19:21 y Lucas 9:23. Allí tenemos los ejemplos. Tercera forma. Deseado de todas las gentes 4:5:4. Todas las adversidades, fracasos en la vida y toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. Entonces, cualquier fracaso, cualquier adversidad, cualquier enfermedad, pandemia, así que esta pandemia que se desató en el año 2020, el Espíritu Santo aprovecha para llamar a los seres humanos, a los religiosos. Si los religiosos han sido afectados con esa pandemia, el Espíritu Santo los está llamando. Porque cuando el Espíritu Santo está en el corazón, en la mente, el cristiano es un real sacerdocio, un sacerdote real, santo, consagrado, y el Espíritu Santo mora en él. Entonces, con el Espíritu Santo, del Espíritu del médico de los médicos Jesús, el verdadero cristiano es médico misionero. Tiene una vida sana, física, mental y espiritual. Entonces, la pandemia no le toca. Y se le toca como a Job. Job también era hombre justo, santo, pero también le tocó una pandemia que era pues aquella sarna que le tocó. Pero Job no se desesperó. Jesús, su médico, le sanó y le devolvió todo. Así es el verdadero cristiano. No tiene miedo porque tiene el espíritu del médico y él es médico misionero. Una cuarta forma que trabaja el Espíritu Santo. Dice, por una vida religiosa insatisfactoria. Una vida religiosa que no satisface vacío en la vida personal, en el hogar, en la iglesia. El religioso, el profeso cristiano no está conforme con su vida religiosa, porque siempre ofiende, como dice el apóstol Santiago en capítulo 3, varón perfecto es el que no ofiende. Entonces,
cristiano que ofende no es perfecto, no es santo, no es real sacerdocio. Y si tiene un mal carácter, tampoco no es. Y si se enoja, peor. En el hogar, si su hogar no funciona bien, hay violencia, hay toda clase de males, incomprensiones, entonces el Espíritu Santo aprovecha, le está llamando, le está diciendo, hay un Dios poderoso, bueno, que ha dado su vida, nos ha dejado el ejemplo. Ese Jesús te puede solucionar, ven, vamos, yo te llevo. El Espíritu Santo nos quiere llevar por medio de su palabra, por medio de la ley de Dios, nos quiere llevar a Cristo, para que nuestra vida cristiana se solucione, el hogar se solucione. Y también, si la iglesia es una iglesia tibia, una iglesia fría, una iglesia que ya no quiere ni reunirse, ni puede reunirse, una iglesia que no predica como la iglesia primitiva, todos los días activamente, todos ayudándose unos a otros con el amor de Cristo, entonces el Espíritu Santo te está diciendo, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, a mí también me está diciendo, tu iglesia está mal, ¿por qué? Porque necesita la iglesia entregarse a Cristo, nos está llamando el Espíritu Santo. No tenemos al Espíritu Santo en el corazón, está trabajando de afuera y nosotros confundimos. Así estaban aún los discípulos estaban así. Pedro y todos los discípulos no tenían el Espíritu Santo en el corazón, a pesar que andaban con Cristo, estaban en la iglesia correcta, estaban con el Maestro correcto, verdadero, pero el Espíritu Santo no estaba en el corazón, les estaba llamando todavía. Por eso Pedro negó. Si el Espíritu hubiera estado en su corazón, no hubiera negado. Los discípulos la abandonaron todos a su Maestro. ¡Qué tristeza! Porque el Espíritu no estaba en su corazón. El hombre siempre falla. Pablo también, en Hechos 9, 5, 6 encontramos. Pablo pensaba que era el mejor religioso, defendía la verdadera religión de Jerusalén, de la ley de Moisés. Pero ¿qué pasó en el camino? En el camino sufrió un terrible accidente. La luz del cielo le iluminó y se encegueció y se cayó y quedó ciego. La mayor desgracia que nadie querría que le ocurra, quedar ciego. Y Pablo comprendió más tarde y dijo, dura cosa es dar goces contra el aguijón. O sea, dura cosa es vivir una vida religiosa sin el Espíritu Santo en el corazón, en la mente, sin el Maestro, sin el guía, sin el que puede librarnos. Y así Pablo reconoció. Y nosotros también hoy somos llamados a reconocer. ¿Qué clase de vida es eso? La Biblia nos presenta y nos dice que esa es la vida religiosa en el antiguo pacto. Dios por misericordia aceptó el antiguo pacto y aún le dio las ceremonias para que ellos puedan comprender el llamado del Espíritu Santo para buscar a Dios. Por eso Camino a Cristo dice, página 30, la oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo, que era judío, religioso, cumplidor de la ley. Así como hoy, los religiosos que cumplen la ley, guardan el sábado, hacen los cultos mañana y tarde, hacen obra misionera, pero así como el fariseo vuelven a sus actividades comunes de este mundo, siguen amando el mundo. Dice, la oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Resistía al Espíritu Santo, se oponía y rechazaba. Por estar lejos de Dios,
no tenía idea de su propia corrupción. ¿Quién puede hacer comprender una propia corrupción del ser humano carnal pecador? Solo el Espíritu Santo. Y el fariseo no comprendía que su vida estaba rematadamente mal, miserable, ciego, pobre era, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. Salió del templo vacío. Entró al templo vacío y salió vacío del templo. Esa es la vida de la religión en el antiguo pacto. El antiguo pacto continúa hoy en día. Satanás ha inventado esa falsedad y les ha hecho creer a las religiones de que el antiguo pacto terminó con la muerte de Cristo. ¡Qué engaño más terrible! Pero como el ser humano carnal egoísta es ciego, es sordo, sabe la teoría, la letra de la Biblia, de la ley, pero no entiende, porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de ellos. Entonces, creen que el antiguo pacto ya no existe, y creen que están viviendo en el nuevo pacto, pero el nuevo pacto es tener el Espíritu Santo en el corazón, es tener la ley en el corazón, amor en el corazón, carácter de Cristo, imagen de Cristo en la vida, tener vida espiritual. Ese es el nuevo pacto. Pero vivir la vida religiosa en vida carnal, con mente carnal, con suficiencia propia, con preparación humana en la Biblia, en la teología, es vivir una vida religiosa vacío, imperfecto, lleno de problemas. Aún las pandemias han comprobado en este tiempo de que el religioso está desprotegido. Por eso ya no quiere ir a la iglesia, porque piensa que se va a contagiar. Ya no quiere predicar, visitar a los enfermos, piensa que se va a contagiar, porque no tiene la protección del Espíritu Santo. No está en la ciudad de refugio que es Cristo, no tiene a Cristo en el corazón. Por eso estamos estudiando este estudio, para aceptar a Cristo, para apropiarnos de Cristo, para tener a Cristo en nuestra vida. Que Dios pueda bendecir su palabra de este estudio que hemos realizado por la gracia de Dios. Estos estudios que realizamos no es con sabiduría humana, no es con fuerza humana, ni con el tiempo humano, porque el ser humano no tiene tiempo para estas cosas. El ser humano no tiene fuerza para perseverar, y el ser humano no tiene sabiduría para hablar palabras poderosas, conocimientos poderosos. Pero cuando uno se humilla a Dios, cuando uno pide a Dios, tiene hambre y sed de justicia, quiere ser un pueblo de sacerdotes consagrados, quiere una vida como los apóstoles consagrados, quiere pertenecer a una iglesia como la iglesia primitiva, una iglesia donde todos compartían. ¿Por qué compartían todas las cosas? Tanto el alimento, la ropa, el sustento, todos. ¿Por qué compartían? Porque todos predicaban el Evangelio, todos enseñaban al prójimo y todos suplían las necesidades de los necesitados y todos sanaban a los enfermos. Esa es la verdadera iglesia, un pueblo santo. Pero hoy esa iglesia está escondida, es invisible, todavía no aparece, pero está allí, está dentro de la iglesia militante, dentro del pueblo militante, y está en las 34,000 iglesias también en el mundo. Allí está. Necesitamos llevar ese llamado, y el llamado es este mensaje de justificación por la fe, de comprender ahora la obra del Espíritu Santo,
porque no hay justificación por la fe sin la obra del Espíritu Santo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo de afuera y por dentro. Gracias por vuestra atención. Amén.